tiene amplia experiencia en procesos educativos, desde perspectivas de derechos humanos y estudios críticos sobre la discapacidad. Se desempeña actualmente como la líder del Centro Ciclo Tecnológico de Cobos de la Biblioteca Central de la Universidad. Recibamos a la doctora Jennifer Paula Vidal Castillo con nosotros. Gracias. Hola a todas y todos, buenas tardes. Saludar el espacio y agradecer de antemano la invitación del Consejo del SUDE a participar de este encuentro. Hoy les vengo a presentar lo que ha sido la experiencia del Centro Tiflotecnológico Hernando Pradilla Cobos, el cual hace parte de la Subdirección de Biblioteca, Documentación y Recursos Bibliográficos de la Universidad Pedagógica Nacional. Al estar este espacio ubicado en una universidad educadora de educadores, pues cuenta con un fuerte componente pedagógico que hace que podamos ampliar, que podamos tener una concepción de lo que es la biblioteca más allá del préstamo de recursos. Por ende, este espacio no solamente se propone como accesible en términos del espacio físico, sino que además también ha sido una invitación para quienes habitamos la universidad a diario para podernos pensar la innovación desde lo pedagógico, desde lo didáctico y desde lo investigativo. Bueno, en pantalla, discúlpenme. En pantalla ustedes pueden ver que se está proyectando lo que es la panorámica general de donde se encuentra ubicado en la Biblioteca Central de la Universidad. El Centro Tiflotecnológico es un espacio que se compone pues de dos espacios. Uno en un primer momento son 4 cabinas tiflotecnológicas con las que contamos y el otro ya es lo que es la sala, el espacio principal del Centro Tiflotecnológico. Entonces aquí lo que estamos proyectando son pues sí, una generalidad de los recursos con los que contamos que ya pues, se los voy a ir ampliando. Antes de contarles lo que ha sido la experiencia, los recursos que tenemos y cómo se materializa esto en los servicios, pues es importante empezarlo a aterrizar en lo que significa la tiflotecnología. Porque el centro se denomina tiflotecnológico y también, pues desde la presentación que me hicieron, yo soy tiflóloga. Entonces no sé si antes ustedes habían escuchado la palabra tiflo o podría ser la primera vez que la están escuchando. Sí, por aquí me estoy viendo que están diciendo que sí. Sí, la primera vez. Listo, entonces aquí hace referencia a la tiflotecnología y esto es importante porque nos ubica en que los recursos, los servicios que tenemos en el Centro Tiflotecnológico están orientados de manera o principalmente para estudiantes ciegos y con baja visión. Pero como se van a ir dando cuenta más adelante, no son, los servicios que tenemos no son únicamente para personas con discapacidad visual. En este sentido, pues para que ustedes lo tengan como presente y lo vayan rastreando lo que es este concepto de tiflotecnología, engloba todo lo que es el estudio de las teorías, recursos, técnicas aplicadas al uso de herramientas tecnológicas para que puedan ser usadas por personas con discapacidad visual. Es decir, ¿cómo nos pensamos? Ya sea la tecnología para que sea adaptada o la tecnología creada para que pueda ser usada en concreto por personas con discapacidad visual, personas ciegas, personas con baja visión. Entonces, aquí el video que se está proyectando además, ahí es como una intro a los recursos con los que contamos en el Centro Tiflotecnológico que ya les voy a ir contando. Listo, es importante también pues irles contando cómo llegamos a lo que ha sido el Centro Tiflotecnológico a hoy. Este es un espacio que ya cuenta con 18 años de trayectoria, que nos ha dejado también un fuerte componente pedagógico y también unas
pues digamos, un montón de experiencias significativas. Como tal, el proyecto fue encabezado por el profesor Hernando Prailla Cobos, de ahí su nombre, que en paz descanse. En el 2003, lo que hace el profesor en compañía de un grupo de maestros de la licenciatura en Educación Especial es acercarse a la biblioteca. Y esto es bien interesante porque yo creo que durante la mañana nos han ido, o en la misma presentación, no solo en las ponentes que han estado, sino en la presentación y apertura del evento, se resaltó cuál es la importancia y cuál es el lugar de la biblioteca en las universidades. Y eso tiene una lógica de por qué se pensó el centro también ahí, en la biblioteca en la universidad. ¿Por qué? Hemos recibido, por ejemplo, preguntas en el centro de si en la universidad pedagógica, que por ejemplo, para que hagan una idea, en el edificio C está la Facultad de Educación y allí está la licenciatura en Educación Especial. Si este es un espacio pensado con recursos para personas con discapacidad visual, la pregunta ha sido ¿por qué el centro no está en la Facultad de Educación? Y eso nos pone a pensar en cuáles han sido los espacios que han sido habitados, por ejemplo, por personas con discapacidad y cuál viene siendo el rol de la biblioteca, en este caso en la Universidad Pedagógica, pero en general de las bibliotecas, en lo que tiene que ver con la promoción de la educación, pero también con el acceso a la información, a la cultura. Entonces, algo muy interesante que se planteó el profesor Hernando Prailla Cobos con este grupo de maestras fue que atendiendo a que la biblioteca es un lugar para el encuentro, para la socialización, para el acceso a la información, pues el centro debería estar ahí también como la posibilidad de demostrar que las personas con discapacidad también habitan y también hacen parte de escenarios sociales, culturales y educativos. En este sentido, en el 2005 se hace la apertura del primer espacio, que fueron 4 cabinas tiflotecnológicas con tecnología especializada para personas ciegas, pero también para personas con baja visión. Y luego, en el 2011, se hace la apertura de lo que es el espacio, la sala principal del Centro Tiflotecnológico, y en el 2015 se hacen algunos cambios en la planta física, tanto del centro como de las cabinas tiflotecnológicas con las que contamos. Es importante también mencionar, resaltar que hemos contado que todos estos 18 años de trayectoria con los que cuenta el centro tiene unos actores principales. Entonces, aquí en la pantalla, a modo de organizador gráfico, aparecen unos actores. En el centro encontramos los usuarios, docentes con discapacidad visual, que son a quienes están dirigidos principalmente los servicios y los recursos que tenemos. Pero ¿qué pasa? La accesibilidad la construimos en colectivo y el centro nos ha invitado, por ejemplo, a pensar la accesibilidad no solamente en términos del espacio físico, sino que también pasa por pensar lo simbólico, pasa por pensarnos el lenguaje que utilizamos, también la concepción, por ejemplo, de personas con discapacidad que tenemos, las relaciones que suceden en la universidad alrededor de cómo nos estamos pensando la inclusión y cómo en este pensamos la inclusión, por ejemplo, entran lugares como la Biblioteca Central de la UPN. Además, también la comunidad como la posibilidad de que no solo sea en el Centro Tiflotecnológico el espacio donde le garanticemos el acceso a la información a los estudiantes ciegos y con baja visión, sino que la universidad, al final de cuentas, son quienes nos van a permitir darle mayor alcance a los procesos que hacemos desde el Centro Tiflotecnológico. Lo mismo los docentes, son los docentes quienes en sus espacios de clase pues, nos van a permitir darle mayor alcance a lo que sería pues, poder materializar lo que significa el acceso a la información. De ahí a que como actores principales pues también resaltemos a los docentes, a la Biblioteca Central de América, a la comunidad de la universidad y a la licenciatura en Educación Especial por todos los aspectos también que ha dado el espacio. Atendiendo a lo que les he ido mencionando de que la apuesta es porque la accesibilidad la construyamos en colectivo entre todas y todas. Este es un espacio que ha sido pensado
abierto para todas y todos. ¿Esto qué significa? Como les mencionaba en un inicio, que el centro está en la Universidad Pedagógica Nacional Educadora de Educadores, pues nos marca también unas lógicas en tanto que ha sido la posibilidad para que los maestros se piensen otras formas de cómo podrían llevar a cabo su práctica pedagógica. Pero además ha sido la posibilidad de un intercambio de saberes, por ejemplo, entre los profesionales que trabajamos en la biblioteca. Bueno, como ustedes lo escucharon, yo no soy bibliotecóloga, mi formación no lo es, pero ha sido en el trabajo que he tenido con bibliotecólogos la forma a través de la cual cómo he podido entender cómo funciona una biblioteca. Y es ahí, por ejemplo, en donde ustedes tienen un rol muy importante, porque son ustedes los que saben cómo se organiza la información, cómo podemos hacer para que la información llegue a todas y todos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Digamos que desde el centro hemos apostado al intercambio de saberes, al intercambio de experiencias que nos han permitido pensar en cómo estamos construyendo como tal la inclusión de los estudiantes en la universidad. Ya para ir pues entrando más en materia, el propósito general principal del centro es disponer de un espacio con recursos tecnológicos, ciclotecnológicos, material tecnológico y pedagógico que básicamente busca garantizar que los estudiantes ciegos y con baja visión que pertenecen a la comunidad universitaria en los diferentes programas de formación, tanto en pregrado como en posgrado, puedan acceder a la información, al conocimiento, a las tecnologías de la información y las comunicaciones de forma oportuna, pero también con algo muy importante y es de manera autónoma. Entonces, si bien en este propósito general hacemos mención solamente de los estudiantes ciegos y con baja visión, es de reiterar que este propósito se cumple en la medida en que podamos articularnos con la comunidad, con los docentes que son quienes pues, nos van a permitir darle mayor alcance a este propósito. Para cumplir este propósito, en efecto, el Centro Tecnológico cuenta con unos recursos que permiten que las personas ciegas y con baja visión accedan a la información. Pero esto también nos supone preguntarnos algo muy importante, y aquí me quiero remitir también a algunas de las preguntas que nos han hecho esta mañana, y es, si una que me llamó mucho la atención y es hacia qué personas van dirigidas las bibliotecas, y otra pregunta también muy interesante era qué tanto conocemos a la comunidad que, por ejemplo, qué tanto conocemos las personas que trabajamos en la biblioteca, la comunidad que está en la universidad. ¿Esto por qué? Porque esto nos permite, por ejemplo, preguntarnos ¿cómo acceden a la información las personas con discapacidad visual? Esa es una pregunta que ustedes, por ejemplo, se podrían hacer. ¿Cuáles son las formas que ustedes conocen a través de las cuales las personas ciegas y con baja visión acceden a la información? O si tal vez se lo han preguntado antes. Esta pregunta es muy importante porque más allá de conocer o preguntarse para qué tipo de personas van dirigidas las bibliotecas, esto también nos invita a pensarnos teniendo claro para qué tipo, cómo esas personas acceden a la información. ¿Qué pasa cuando en mi biblioteca llega una persona que para leer, por ejemplo, usa un lector de pantalla? Y si esa persona tiene unas tipos de solicitudes específicas, ¿yo cómo le voy a dar respuesta? Eso es importante empezar a preguntárnoslo. En ese sentido, en cuanto a recursos con que contamos en el Centro Tecnológico, quisimos poner en un primer lugar la colección de material bibliográfico en formatos accesibles con los que contamos en el centro. Este es una colección de material bibliográfico en formato accesible, dispuesta y con acceso exclusivo para docentes en formación con discapacidad visual. ¿Por qué mencionamos que es con acceso exclusivo y en concreto para personas estudiantes con discapacidad visual? Esto está sustentado en lo que ha sido el Tratado de Marrakech, que es un tratado internacional
que es muy importante que todas las bibliotecas lo empiecen a conocer, además porque el tratado no solo da las disposiciones para que personas con discapacidad visual, ciegas y con baja visión u con otras restricciones para acceder al texto impreso puedan acceder a las publicaciones, a la información, a artículos, a la literatura. En este tratado, por ejemplo, se resalta mucho el rol que tienen las bibliotecas como las entidades autorizadas para empezar la producción de material bibliográfico en formato accesible. En este sentido, en Colombia, este Tratado de Marrakech se aprobó a través de la Ley 2090 del 2021, pero mucho antes, en el 2013, ya teníamos una ley, la 1680 del 2013, que da las disposiciones en concreto para que las personas ciegas y con baja visión puedan acceder a la información. Y esta ley, por ejemplo, tiene un artículo muy interesante que es el artículo 12, que nos habla de cuáles son las excepciones y las limitaciones que hay, por ejemplo, en derechos de autor. ¿Y quiénes, por ejemplo, pueden explicar mejor lo que son las implicaciones de derechos de autor? Los bibliotecólogos. Eso ha sido muy importante para mí, por ejemplo, en mi trabajo en el centro, porque si bien yo tenía un conocimiento de lo que era el Tratado de Marrakech y sus implicaciones en lo que era el acceso a la información de personas con discapacidad visual, fue en el trabajo interdisciplinario con mis compañeros que pude entender muchísimo más sus alcances. En ese sentido, ¿por qué lo resalto? Porque al ser las bibliotecas o este tratado, al resaltar el rol que tienen las bibliotecas en la producción de material accesible, pues es muy importante, por ejemplo, que ustedes den cuenta si en sus bibliotecas o no ya han, por ejemplo, discutido lo que implica el Tratado de Marrakech para el acceso a la información, si nos estamos pensando en que esta información llegue realmente a todas las personas, independientemente de las formas que tengan para acceder a la información. Entonces, el Tratado de Marrakech y la Ley 2090 del 2021 nos da unas excepciones y unas limitaciones para que podamos transformar las obras literarias, para que podamos adaptarlas, para que podamos convertirlas a algo también muy importante, y es a los formatos que las personas con discapacidad elijan, a través de los cuales quieren acceder a la información. ¿Y por qué resalto la palabra elijan? Porque muchas veces en la pregunta de cómo acceden las personas, no sé, ciegas a la información, la respuesta en su mayoría es braille, a través del braille. O cuando hacemos la pregunta de si nos llega un usuario, estudiante con discapacidad visual, que desea un texto adaptado, no sé, como primera medida podemos decir imprimámoslo en braille. Pero resulta que de pronto esa estudiante usuario no sabe braille. ¿Cuáles son esas otras formas alternativas a través de las cuales le vamos a proporcionar el texto, libro o material bibliográfico que nos esté solicitando? Esta ley también es muy importante porque en el centro, al estar explícito de que solamente la colección de material bibliográfico es para uso y acceso de estudiantes con discapacidad visual, lo que hacemos en el centro es explicarle a los estudiantes que los materiales que transformamos, que adaptamos o que convertimos son para su uso exclusivo. No lo pueden reproducir o no lo pueden enviar a otros compañeros, sino que es para un uso personal. Esto es, por ejemplo, algo que se le explica a estudiantes cuando llegan al primer semestre, o en general a un estudiante que llega y que nos manifiesta que desea ser parte del centro bibliotecnológico. Como segundo recurso tenemos los equipos de cómputo, en concreto, tenemos los equipos de cómputo, tenemos equipos tanto en la sala principal como en las 4 cabinas ciclotecnológicas. ¿Qué tienen estos equipos? Están adaptados con software especializados para el acceso a la información. ¿Cuál software? Tenemos el JAWS, que es un lector de pantalla
que en concreto lo que hace es que a través de un sintetizador de voz le verbaliza a la persona que lo esté usando la información a través de la cual va navegando. ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente que una persona ciega va a poder hacer lo que cualquier persona hace en un computador. Navegar por internet, usar herramientas ofimáticas, usar el explorador de archivos, en el caso de la universidad, hacer trabajos, hacer ejercicios de consulta, de lectura, y en general lo que haría cualquier persona en un equipo de cómputo. Esto es importante también mencionarlo porque muchas veces en el centro nos preguntan, de pronto a raíz del desconocimiento sobre cómo las personas ciegas acceden a la información, por ejemplo, si leen un correo o si pueden, es posible que les enviemos un correo, por ejemplo, preguntas muy comunes y es cómo hacemos para orientarlos en la búsqueda en bases de datos o cómo hacemos para orientarles en búsqueda de los repositorios. Y hay algo muy importante y es que desde que la plataforma sea accesible, la persona va a poder acceder a ella de manera autónoma. No porque sea una persona ciega tiene que recibir una orientación de una persona que esté al lado diciéndole qué hay en la base de datos. No, desde que la plataforma esté accesible, lo va a poder hacer sin ningún problema. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien tenemos los recursos, los equipos de cómputo equipados con software lector de pantalla, algo que es muy importante empezar a que nos pensemos en las bibliotecas y es qué tanto los repositorios son accesibles, qué tanto navegar por las bases de datos son accesibles y en general los recursos con los que contamos, pues qué tanto son accesibles para su navegación. Esto nos amplía más la mirada de que no está centrado en el sujeto, en la persona con discapacidad o no depende del acceder o no a la información, sino cómo, por ejemplo, los recursos digitales con los que se encuentra son o no accesibles. Y ahí que haya que elevar tal vez un poco la conversación de la accesibilidad más allá de lo que implica el espacio físico. Como segundo software especializado tenemos el Suntex. El Suntex es un software también utilizado en su gran mayoría por personas con baja visión porque lo que nos permite es magnificar, ampliar la letra y hacerle una serie de configuraciones que, por ejemplo, van a hacer que la información sea más perceptible. No sé, por ejemplo, colocar un filtro azul, o los que usamos gafas sabemos que hay filtros amarillos o azules que nos permiten percibir mejor la información. El software Suntex nos permite hacer esto. Algo que es importante aclarar es que aquí en Colombia estos dos software, el JAWS y el Suntex, gracias a la ley que les mencioné previamente, a la ley 1680-2013, estos software son de descarga gratuita. No tengo conocimiento en otros países, pero esto es muy importante, por ejemplo, acá en Colombia, porque gracias a esta ley, el Ministerio de las TICs, a raíz de la compra de la licencia PAIS, pues permite que estos software puedan ser de descarga libre. Entonces, pues es importante también conocer si las universidades, en las bibliotecas o en general las salas, pues cuentan con esto. Ya lo que tiene que ver con los equipos bibliotecnológicos, que como lo mencioné en un principio, pues van orientados pues para que puedan ser usados por personas ciegas o con baja visión. En el centro contamos con un magnificador de texto e imágenes, que es este video en la parte izquierda que ustedes pueden ver que se está reproduciendo. ¿Qué hace esto? Muy parecido a lo que les contaba con el Suntex, que es el software. Este que vendría siendo el hardware, que es la máquina, pues en físico nos permite ampliar la letra, modificar, por ejemplo, contrastes, blanco sobre negro, negro sobre blanco. En concreto, ¿para qué lo usan en la biblioteca los estudiantes? Por ejemplo, estudiantes de música que deseen ampliar sus partituras, tenemos estudiantes con baja visión, entonces usan el magnificador de texto e imágenes. O, por ejemplo, un estudiante que solicite una revista y que esta revista tenga la letra muy pequeña y que necesite ampliarla o magnificarla, pues este equipo nos funciona para eso. Tenemos también, además, una máquina Perkins. No sé si alguien ya conocía previamente las máquinas Perkins.
pues la primera vez que escuchen hablar de ellas. Son unas máquinas para escribir en braille, las que tenemos en el centro es eléctrica, entonces es usado por los estudiantes, pero también ha sido muy importante, por ejemplo, para la formación docente, porque en el marco de esos espacios académicos en la universidad se ofrecen espacios selectivos sobre braille, sobre tiflotecnología. Entonces el centro ha sido la posibilidad de que las maestras y los maestros vayan, pues usen la máquina, aprendan a escribir en ella, y en general, por ejemplo, para quienes desean fortalecer su proceso de escritura y lectura del braille, pues la máquina es muy pertinente. Como recurso tecnológico también tenemos la impresora para imprimir en braille. Recibimos solicitudes de toda la comunidad, no solamente de la comunidad de la universidad, sino también a nivel local. Ha sido muy interesante las solicitudes que hemos recibido. Nos hemos articulado con docentes de otras universidades quienes nos han solicitado material impreso en braille. Entonces, pues contamos en el centro también con esta máquina. Y otro de los recursos que es muy importante en el centro, que se ancla, por ejemplo, con lo que les conté referente a la colección de material bibliográfico accesible con la que contamos, es un escáner inteligente All Reader, que es el video que ven se está reproduciendo en la parte derecha. ¿Por qué es importante este escáner? Porque ante las solicitudes que nos han llegado de estudiantes para quienes el libro impreso en físico no es una opción, ya sea porque el libro es inaccesible, ya sea por su tamaño de letra, por la forma en cómo está estructurado y por muchas características que pueden tener los libros. ¿Qué hacemos nosotros con estos? Los escaneamos. Los escaneamos, posteriormente los digitalizamos y empezamos todo el proceso de conversión y adaptación, que ya les voy a ampliar más. Pero pues este escáner ha sido la posibilidad también de que podamos, por ejemplo, resolver solicitudes de estudiantes ciegos, por ejemplo, que desean acceder al contenido, a la información que está en libros que se encuentran únicamente impresos en tinta, en físico. Esto nos pone a pensar también en que tenemos que pensar en la posibilidad de que los libros se encuentren en muchos más formatos alternativos y que no solamente sea el libro impreso en físico la única opción para acceder a la información. Aquí, por ejemplo, el trabajo con las editoriales sería muy interesante alrededor de, por ejemplo, no solo pensar en el acceso abierto a la información, a propósito de que está como muy activa ahorita la conversación alrededor de la ciencia abierta, sino que, por ejemplo, también podemos pensar el acceso abierto no solo en apertura, sino también en accesibilidad y en la posibilidad de que esté en otros formatos. Y finalmente, de todo lo que les venía mencionando de lo tiflo que tenemos en el centro tiflo, contamos con material tiflológico. Este es un material utilizado por personas con discapacidad visual también para acceder a la información. Y en general en el centro pues se presta con fines pedagógicos y ha sido también una herramienta didáctica pues utilizada por las maestras y los maestros que se forman en la universidad. En concreto, ¿con qué material tecnológico contamos? Contamos con regletas, hacemos préstamo en la regleta, con punzón, que para darle el contexto de pronto a quienes no sepan, es la forma a través de la cual escribimos braille en hojas. Tenemos abacos cerrados, que por ejemplo funciona mucho para los licenciados en matemáticas que quieran pensarse en la forma de enseñar matemáticas de manera más inclusiva. Tenemos bastones que se prestan también con fines pedagógicos, es decir, en la universidad, por ejemplo, también se dictan espacios selectivos sobre orientación y movilidad. Un tema muy importante que abordan en estos espacios optativos, por ejemplo, es cómo abordar a una persona ciega. De ahí a que, por ejemplo, en un principio yo les mencionara que la accesibilidad no depende únicamente del centro, sino que evidentemente es con la comunidad con quien podemos darle mayor alcance, con quien construimos en colectivo lo que implica todo lo que tiene que ver con la accesibilidad. Y también contamos con material en termoformado.
Es decir, es material que está en alto relieve, que se produce con una máquina que se llama Thermoform. Entonces, en el centro contamos con todo este material de temáticas alusivas a música, ciencias naturales, matemáticas, ciencias sociales. Entonces, por ejemplo, tenemos mapas en alto relieve que para los licenciados en ciencias sociales ha sido muy interesante y les permite, por ejemplo, ampliar la concepción de que un mapa solo se representa de forma bidimensional, sino, por ejemplo, que otras formas de representar los mapas hay. ¿Por qué les cuento esto? Porque digamos que la invitación es justamente esa, a pensarnos en esas otras formas que hay para acceder a la información y esas otras formas a través de la cual nos podemos permitir, por ejemplo, pensar en quiénes son los usuarios que llegan a las bibliotecas y justamente cómo vamos a dar respuestas a las solicitudes que puntualmente tienen. Para dar respuestas a solicitudes, en el Centro Tecnológico tenemos 5 servicios que han sido también el resultado del impacto que ha tenido el centro a lo largo de todos estos años y que, como pues, les voy a ir mencionando, si bien están enfocados de manera principal para estudiantes de psicomagia, pues se articulan con la comunidad. En un primer momento, pues tenemos el préstamo de recursos tecnológicos y tipos tecnológicos para estudiantes ciegos y con baja visión. Aquí quisiera ampliarlo y es que les mencionaba en un principio que el centro cuenta con un componente pedagógico. En ese sentido, más allá de hacer el préstamo del servicio, al estar este espacio liderado por una educadora especial diplomática, pero que no es un trabajo que hago sola, sino también lo hago con otra maestra que es educadora especial y diplomática, la apuesta ha sido también por fortalecer el uso de las tecnologías que tienen las y los estudiantes. Entonces, sobre todo con estudiantes de primer semestre, lo que hacemos es dar cuenta de cómo es su manejo de las herramientas tecnológicas, cómo es su manejo de las herramientas ciclotecnológicas, porque obviamente esto también es atravesado por los contextos de los que vienen los estudiantes, por realidades materiales y simbólicas que no podemos desconocer y de ahí que también tengamos un componente pedagógico. Es decir, la apuesta del centro también es por fortalecer el uso de la ticlotecnología como ticlólogas que somos de las y los estudiantes. Entonces, esto amplía la mirada de que sea más allá de un préstamo de recursos, sino que también pues hay toda una lógica pedagógica alrededor de esto. Tenemos el préstamo de material tecnológico abierto para toda la comunidad universitaria. Cualquier estudiante nos puede solicitar la regleta, los abacos, los bastones e incluso hemos hecho articulaciones con docentes de otras universidades que tal vez no cuentan con este material, entonces desde el Centro Tecnológico también hemos hecho préstamo de este material. En un tercer momento, otro de los servicios que tenemos es orientación y asesoría en atención educativa para estudiantes ciegos y con baja visión. Soy como un poco reiterativa con esto, pero también nuestro propósito está orientado a los docentes, porque son los docentes quienes materializan en sus espacios de clase la apuesta por el acceso a la información que tenemos. Entonces, en la cotidianidad del centro llegan docentes y nos hacen preguntas alrededor de estrategias pedagógicas para la atención de los estudiantes, como por ejemplo debe ser el tipo de material bibliográfico que tienen que pensar a la hora de enviarle a los estudiantes, o cómo pueden adaptar o transformar este material para que pueda ser aprovechado por las y los estudiantes. Esto también es muy interesante porque, por ejemplo, para ampliar la colección de material bibliográfico que tenemos, ha sido muy interesante identificar qué están leyendo los estudiantes en sus espacios de clase. ¿Cómo están estructurando los docentes sus sílabos? ¿Cuáles son los libros que les están proponiendo? Y a partir de ahí, por ejemplo, empezar a identificar si estos libros se encuentran o no en formatos accesibles y cómo, por ejemplo, entraría la biblioteca a respuesta a las solicitudes de acceso que tengan los estudiantes y los docentes también. En un cuarto momento, muy relacionado con la colección de material bibliográfico en formatos accesibles que les contaba,
pues el servicio que materializa esto es que las y los estudiantes nos pueden solicitar este material bibliográfico en formato accesible. ¿Cómo lo hacemos? Hay muchas posibilidades, las solicitudes pueden ser muchas, pero un poco para ejemplificarles las que llegan al centro y cómo las hemos resuelto así. En un primer momento, impresión a textos en braille. En su mayoría, la impresión de textos que hacemos desde el centro son textos cortos. No recibimos muchas solicitudes de textos, digamos que en un volumen amplio. ¿Por qué? Hagan de cuenta que una hoja en Word llena, completa, escrita, al imprimirla en braille, pueden salir alrededor de 7 hojas, 6 hojas en braille. Entonces, imagínense imprimir un libro de 250 hojas en braille. El triple puede quedar inmenso y en términos de acceso a los estudiantes, pues también tiene unas implicaciones. Entonces, pues podemos convertir el material, lo podemos imprimir en braille si los estudiantes desean. También hacemos transcripción de textos cortos de braille a tinta, que es, por ejemplo, cuando los docentes hacen ejercicios con los estudiantes en el marco de sus espacios de clase, nos pueden solicitar la transcripción. Ahora, que son las solicitudes más grandes que le llegan a la biblioteca y que resolvemos desde el Centro Tiflotecnológico. Y en un primer momento es la conversión y adaptación de documentos a archivos digitales. ¿Por qué menciono el archivo digital? Y es que en ese que el estudiante sea quien elija cómo desea acceder a la información, la mayoría de estudiantes en el Centro Tiflotecnológico nos solicitan únicamente el archivo digital. Entonces, para cumplir con esta solicitud, hay muchas posibilidades. Como les mencionaba, si el estudiante tiene la solicitud del libro, pero ese libro únicamente se encuentra impreso, en tinta, en físico, lo que hacemos es todo el proceso de escaneo con el reader, que es el escáner que les presentaba con anterioridad. ¿Cuál es la particularidad que tiene este escáner? Tiene OCR. No sé si están familiarizados con lo que significa OCR, pero ya me dijeron que sí, bien súper. Para quienes no, el OCR significa reconocimiento óptico de carácter. Es decir, yo creo que a todas y a todos nos ha tocado PDFs escaneados, ¿cierto? El PDF escaneado que queda torcido, que queda borroso, que no es muy legible, que si yo le quiero seleccionar una palabra no lo puedo hacer. Entonces, estos documentos en escáner no son accesibles. ¿Por qué? Por ejemplo, si una persona ciega que usa un lector de pantalla, ustedes representan el PDF en escáner, el lector de pantalla le va a leer imagen, 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 o gráfico, gráfico, gráfico. Por ende, pues no va a poder acceder a la información. Incluso, si una persona con baja visión quisiera ampliar la información que aparece en ese texto, pues muy seguramente se le va a distorsionar, se pone borroso, no lo puede transformar en absoluto. Por eso este tipo de documentos son inaccesibles. Por ejemplo, en las universidades pasa mucho que muchas de las resoluciones que cuelgan en las páginas web son resoluciones en escáner. Ya sabrán ustedes entonces que no son accesibles. Entonces, este escáner en los reader que les mostraba en los videos anteriores cuenta con un OCR que hace que cuando nosotros escaneamos los libros no nos quede en fotografía, sino que nos queda en un archivo en Word editado. Y ahí ya tenemos el texto. ¿Qué es lo que sigue? Empezar todo el proceso de adaptación. Este proceso de adaptación cuenta, o nosotros lo hacemos teniendo en cuenta unos criterios de accesibilidad. Nosotras, pues en el trabajo que hemos ido desarrollando en el centro, que el centro ya ha ido desarrollando desde el 2014, hemos ido identificando cuáles son los criterios de accesibilidad que nos funcionan para adaptar los textos. Pero además, por ejemplo, tenemos en cuenta las guías técnicas de instituciones como el INSI, que es el Instituto Nacional para Ciegos, quienes tienen toda una guía de cómo producir textos accesibles, pero teniendo en cuenta que nosotras en el Centro Tiflotecnológico, por ejemplo, estructuramos libros, pues los criterios se amplían. Tenemos en cuenta alrededor de unos 15 a 20 criterios que
se aplican para la estructura del texto, para el contenido y para el resultado final del libro. Entonces es todo un proceso, no solo es convertirlo, escanearlo, sino también es todo el arreglo del documento, toda su adaptación, para que la persona, el estudiante que nos lo solicite, pues pueda hacer el texto de maneras adecuadas. Finalmente, si nos hacen la solicitud de que este texto se encuentra en línea, pero está escaneado, nosotros tenemos un programa con OCR también, que es el Avid Reader. A mi modo de ver es uno de los mejores OCR que se encuentran. No es que es licenciado, pero pues la universidad lo adquirió. Entonces, si el estudiante lo que hace es que, por ejemplo, nos solicita un libro que le fue enviado por un docente en el marco de una clase, pero todo el libro está en escáner, nosotros lo pasamos por el programa, por el Avid Reader, que lo que hace es que con su reconocimiento de OCR, pues nos extraiga el texto de las imágenes, que al final son estos PDFs en escáner, y nos deja el archivo editable, y posteriormente comenzamos todo el proceso de adaptación. Y pues finalmente tenemos un proceso, uno de los servicios que tenemos tiene que ver con la formación. Esta formación ha surgido también del impacto que ha tenido el Centro Ciclotecnológico a lo largo de toda su trayectoria. Formación orientada en 3 ejes. En un primer momento hacemos visitas guiadas, recibimos visitas no solo de los estudiantes que se están formando en la universidad, es decir, nos visitan de todas las licenciaturas, tanto del pregrado como de los programas de formación en posgrado, interesados en conocer los recursos que tenemos en el centro, los servicios que tenemos, pero también el espacio ha sido la posibilidad de preguntarnos cuáles son las concepciones que, por ejemplo, tenemos alrededor de las personas con discapacidad, cuál es el tipo de lenguaje que estamos usando, y en general, pues, varias discusiones que surgen alrededor de cómo nos estamos incluso pensando la accesibilidad. Como segundo espacio de información tenemos una línea muy fuerte en accesibilidad digital. Ofrecemos espacios de formación en lo que tiene que ver con la creación de documentos digitales accesibles, creación de presentaciones en PowerPoint accesibles. Esto es importante, por ejemplo, dado que les mencionaba que no todo recurso digital, por el hecho de que esté colgado en Internet o en línea, es accesible. Eso tiene toda una serie de factores detrás: la plataforma en donde esté colgado, los criterios que tenga el documento, la forma en cómo esté estructurado, que va a hacer que sea accesible o no, y por ende, pues no solo es suficiente contar con el JAWS, sino que también tenemos que apostarle a que el documento que nos encontremos sea accesible. Esto también, por ejemplo, nos invita a ampliar la concepción que tenemos de la accesibilidad, no solo como una categoría que se estudia desde lo físico, sino que tiene todas unas implicaciones de, por ejemplo, cómo podemos asumir un compromiso referido a que nuestras prácticas, digamos que involucremos todo lo que tiene que ver con la accesibilidad. También nos solicitan muchos espacios de formación que están referidos a el acceso a la información y la tecnología. Y finalmente hacemos talleres de introducción al sistema de lectura y escritura braille, al ábaco. Estos talleres también tienen todo un énfasis en, más allá de aprender lo técnico del braille, pues que ha implicado o que implica el braille, por ejemplo, para las personas con discapacidad visual. Si no lo pensamos, es la forma o es la oportunidad, por ejemplo, para poner en escena otros códigos, otras formas de pluralizarnos, que lo mencionaban esta mañana, y es que, pues en general, la realidad de los espacios que habitamos es que son espacios diversos y plurales. Pues finalmente, estos son los datos del Centro Ciclotecnológico. Es un espacio que, como les mencioné, está abierto para todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a la Universidad Nacional, a quienes quieran ir a conocer el centro, a quienes quieran ampliar el conocimiento de toda la experiencia que tenemos. Aquí pues estamos ubicados en la Universidad Pedagógica Nacional, en la sede central, que es en la calle 72, en la Biblioteca Central, y pues se están proyectando nuestros correos electrónicos, centrotic@pedagógica.edu.co,
mi correo electrónico jpvillarce@upl, el correo electrónico de la otra maestra que me acompaña también en este espacio, que es alborgesm@upl.edu.co. Y pues bueno, eso era lo que les quería compartir frente a la experiencia que tenemos desde el Centro Tecnológico. Si tienen alguna duda, pregunta e inquietud, bienvenida para que podamos conversar un poco. Muchas gracias. Recuerden que para hacer las preguntas serán informales para no llegar. Preguntas para la taller, pues bienvenidas. Teníamos varias preguntas. Seleccionar algunas de esas preguntas. O bueno, sí, porque puede que algunas estén relacionadas. Bueno, creo que es ahí de días preguntar cómo se visualiza la perspectiva de la actividad del documento en los repositorios institucionales. Y una segunda pregunta es, según tu experiencia, ¿cómo podemos tener un repositorio accesible? Listo. ¿Cómo se visualiza la perspectiva de accesibilidad del documento en los repositorios institucionales? Esa pregunta es muy interesante y muy importante porque, por ejemplo, en el marco de los procesos de asesoría que nosotras hacemos en el Centro Tecnológico, asesoramos a las y los estudiantes frente a, por ejemplo, cómo hacer tesis accesibles. En la universidad, la única licenciatura que tiene a modo obligatorio, por decirlo así, que la tesis sea accesible, es la licenciatura en educación especial. El resto de las licenciaturas que llegan pues, a solicitarnos esta orientación ya es más en el marco de los intereses que los estudiantes tengan porque su tesis sea accesible. Esto básicamente es muy importante, ¿por qué? Pues porque los estudiantes ciegos y con baja visión navegan en el repositorio y por ende encontrarse con un documento accesible es muy importante. ¿Cómo se visualiza la accesibilidad del documento? Entiendo esta pregunta, por ejemplo, con los criterios de accesibilidad que nosotras implementamos en los documentos. Es decir, por ejemplo, que si el documento tiene imágenes, que estas imágenes cuenten con un texto alternativo que describe lo que se puede visualizar en esa imagen, el propósito de la imagen o en concreto y de manera objetiva que hay en la imagen. Que el idioma del documento, por ejemplo, que sería un criterio de estructura, esté en español. Muchas veces no nos fijamos, por ejemplo, en cómo están estructurados los documentos y, por ejemplo, si el documento original de base, el documento quedara en inglés, esto va a sonar, lo dice un amigo ciego, por ejemplo, como cuando un gringo intenta hablar inglés, me decía él, entonces el JAWS lo que hace es intentar verbalizar en un idioma inglés el documento, pero pues es imposible, es legible. Esto también se puede ver, por ejemplo, si el documento tiene un panel de navegación. Entonces, no sé si todas ustedes, por ejemplo, cuando estructuren documentos, quienes estén ya, por ejemplo, en trabajos de maestría y demás, haciendo uso de los estilos de Word. Cuando uno habla un título correctamente haciendo uso del estilo de Word, se crea todo un panel de navegación. Tener el documento con un panel de navegación es muy importante porque va a hacer que, por ejemplo, una persona ciega que quiera saltar del capítulo 3 al capítulo 10, pues no tenga que pasar por cada una de las hojas hasta que intente encontrar el título del capítulo, sino que ya pueda dirigirse al panel de navegación. Esto también se visualiza, por ejemplo, la forma en cómo están estructuradas las tablas, el tipo de fuente, por ejemplo, que sean fuentes legibles. Las fuentes, por ejemplo, con serifa, Times New Roman, son fuentes inaccesibles. Así como a modo de resumen sería la forma en cómo lo podemos visualizar. Y creo que la segunda era, según mi experiencia, cómo podemos tener un repositorio accesible. Esta respuesta es maravillosa porque justamente la conversaba la semana pasada con mi compañera y es que
Para mí ha sido muy interesante el trabajo con bibliotecólogos en la universidad porque son ustedes quienes saben cómo crear repositorios. Mi campo de formación es otra. Son ustedes quienes saben cómo crear, por ejemplo, catálogos. Son ustedes quienes lo saben hacer. Se articulan, por ejemplo, con otras áreas. En mi caso, como ticlóloga, por ejemplo, yo lo que haría sería verificar qué tan accesible o no podría ser el repositorio, que desde su estructura, por ejemplo, cuente con encabezados bien etiquetados, que la página a la hora de programarla no se haga en otro idioma y que realmente que cada botón y que cumple una función dentro del repositorio sí puede ser, por ejemplo, verbalizada de manera adecuada por un lector de pantalla. Pero creo que esto pasa también por la forma en cómo son estructurados. Por ejemplo, muchas veces, mucha de la información que se relaciona en los repositorios tiene como única fuente de información el color. Entonces, encuentre en azul tal colección, ¿sí? Entonces, hay unos criterios de accesibilidad que también se aplican, por ejemplo, a lo que es páginas web o sitios institucionales, que es importante tenerlos en cuenta, pero quienes tienen la posibilidad en primera medida de generar los repositorios accesibles, pues son también los bibliotecólogos, son ustedes también quienes tienen el conocimiento de base, pero aprovecho, porque también la invitación a que piensen en la accesibilidad y es porque es ampliar también la formación como profesionales que pueden tener ustedes al pensarse otras posibilidades. De hecho, ayer hacíamos la revisión de un repositorio que, si bien tenía material bibliográfico accesible colgado con OCR, pues estos documentos, digamos que tenían que tener una revisión en cuanto a qué tanto no estaban accesibles. Entonces, creo que es un trabajo interdisciplinario que podemos hacer frente a cómo revisar la accesibilidad en estos espacios. Bueno, son muchas preguntas, pero vamos a escoger solamente algunas. De tiempo en las demás las responderemos vía correo electrónico si es preciso. Sí, no las correo. Entonces, Diana González, de la Agraria, pregunta, aunque entiendo que el centro tecnológico está enfocado a usuarios ciegos con baja visión, ¿qué otras alternativas han implementado para los usuarios sordos o con alguna discapacidad motora? Y segundo, al centro tecnológico pueden ingresar usuarios externos que no hagan parte de la Universidad Pedagógica o de alguna universidad que esté incluida en el convenio interbibliotecario. Y gracias y felicitaciones por la iniciativa. Gracias. Muchas gracias. Sí, pueden llegar usuarios externos, que era un poco lo que les mencionaba, que nuestros procesos de formación también han sido dirigidos a personas de otras universidades, a estudiantes de otras universidades. Nuestros servicios también han tenido un alcance, por ejemplo, con docentes de otras universidades que desean ya sea imprimir en braille, que muchas veces, por ejemplo, nos solicitan la verificación de si un texto está en un formato accesible. Entonces, sí, el centro está abierto a cualquier usuario externo que desee visitarnos. Frente a la pregunta de cuáles son los apoyos para estudiantes sordos, la Universidad Pedagógica Nacional tiene un proyecto que se llama Manos y Pensamiento. Este es un proyecto que también cuenta con más de 20 años de trayectoria, en donde han hecho toda una serie de disposiciones para lo que es la inclusión de estudiantes sordos a la vida universitaria. Entonces, si bien pues, el centro está enfocado en estudiantes ciegos y con baja visión, los estudiantes sordos también son bienvenidos al centro, pero a modo institucional, el proyecto como tal que abarca todo lo que es inclusión para estudiantes sordos es el proyecto de Manos y Pensamiento, que es liderado por la licenciatura en Educación Especial. Yo creo que y por último, Carlos, compañero de la Universidad Nacional, pregunta por qué utilizar el escáner, no usar un escáner convencional que de pronto es de mejor calidad, resolución y más rápido. Sí, tienes toda la razón, Carlos Jacobo. De hecho, ya lo habíamos conversado, y es que en su momento el escáner que adquirió el centro es el Olrid. Entonces, porque el comentario que hace Carlos Jacobo, y es que este escáner tiende a ser un poco lento, la ventaja podría ser es que tiene OCR, pero si utilizáramos un escáner convencional que nos tomara, digamos que la foto del libro, lo tuviéramos digital y luego lo pasáramos por un OCR en línea, sería mucho más rápido. Entonces, en efecto, creo que los recursos y lo que tenemos en el centro ahorita ha sido resultado también de experimentar y de
beneficia a la biblioteca y las personas que han estado en el centro contar con una serie de recursos. Creo que la pregunta que nos hace Carlos Jacobo nos invita a articularnos. Nos invita a contarnos las experiencias en bibliotecas de qué nos ha funcionado, qué nos falta, qué deberíamos de tener, hacia dónde podríamos orientar los servicios. Entonces, esa sería la invitación justamente hoy, que puedan acercarse al centro, pero que en el centro vamos a articularnos, por ejemplo, al trabajo tan valioso que hace Carlos Jacobo aquí en la Universidad Nacional, con las experiencias que, por ejemplo, van a tener la oportunidad de escuchar mañana de la Universidad Distrital. Entonces, sí, creo que es podernos articularnos y justamente sacar del ensayo de error de lo que nos ha funcionado y no nos ha funcionado, la posibilidad de poder mejorar nuestros servicios. Bueno, vamos a la doctora Jennifer Vidal por su presentación. Sí, me voy a llevar las preguntas que realizaron. Creo que podríamos, a través del consejo, enviarlas pues, a los correos que se escribieron. No sé cómo podríamos mediarlos un poco para poder responder las preguntas, pero las vamos a revisar y les vamos a dar respuesta. Y tal vez a través del correo electrónico a cada una de las personas que se registraron haremos envío de estas. Desde el correo de la mesa de bibliotecas las enviaremos. Muchas gracias por las preguntas. Bueno, muchas gracias a Jennifer, como miembro de la mesa de bibliotecas SUBE del Distrito Capital, además muy orgulloso porque esta experiencia hace parte de la biblioteca que dirijo. Quiero darle las gracias a Jennifer Paula por esta ponencia tan clara. Nosotros sentimos que este centro bibliotecnológico, que no es el único que hay en la ciudad y en el país, sí puede ser uno de los más elocuentes, y pues quiero reiterar la invitación de Jennifer desde la Subdirección de Biblioteca de la Pedagógica para que comencemos a articularnos y a trabajar por este tema que está tomando tanta fuerza, el tema de las bibliotecas universitarias y en general de las bibliotecas. Jennifer, este es el certificado de la ponencia que acabo de... Gracias, muchas gracias a ustedes. Recuerdo de la mesa de bibliotecas bastante ponencia y vamos a atender todos tus consejos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.